Ok, voy a cerrar mi video. Y de nuevo aquí tenemos la presentación. Entonces, este es el webinar, cuándo elegir una fibra óptica en una infraestructura de cableado. Mi nombre es Daniel Morera, soy el director de capacitaciones de Certitel, centro de capacitaciones ubicado en la ciudad del saber en Panamá. Centro de Capacitaciones en Telecomunicaciones, y estamos adscritos al programa de educación continua de VIX. Y repito, nuestro coordinador, que está coordinando la parte del chat, etcétera, etcétera, es nuestro director, el ingeniero Boris Vázquez. El temario que vamos a cubrir en el día de hoy es definición de una red LAN, normas de cableado estructurado, diferentes tipos de edificaciones y partes de un cableado estructurado, cuándo necesitamos fibra óptica. Vamos a hablar un poquito de lo que es las fibras multimodo y monomodo, fibra al escritorio, backbone internos y de campo, automatización a través de nodos de fibra óptica y un temita final, también visto muy rápidamente, después lo referiré a otros webinars que tenemos, de GPON en redes LAN o POL. Finalmente, las conclusiones y preguntas que vamos a tener en este webinar. Primero, la definición de una red LAN. La definición de una red LAN la podemos definir, o está definida, como una red de datos, voz y automatización. Es muy importante que actualmente incluimos la automatización. La parte de una estructura de red LAN incluye el circuito cerrado de televisión, control de acceso, climatización, ahorro de energía, aparte de la plataforma de voz y datos, que pertenece a una misma organización y está ubicada en una localización geográfica limitada hasta 3 kilómetros. Este valor ha tenido muchas discusiones por la cual se escogió 3 kilómetros. En su época eran los alcances de los módems de cobre. Es un número referencial, pero no es determinante, ¿no? Pero bueno, es para darnos una idea cuando tenemos un campus. Eso es una red LAN, sí pertenece a la misma organización y está limitado geográficamente. Cuando nosotros hablamos de una red LAN, la infraestructura de cableado está estandarizada por lo que se conoce como las normas de cableado estructurado. ¿Quiénes emiten las normas de cableado estructurado? Están la Telecommunication Industry Association de los Estados Unidos, conocida como la TIA. En Europa está CENELEC. A nivel internacional, ISO y IEC son los que emiten las normas. En el caso particular de Panamá y en general de toda Latinoamérica, nosotros nos regimos o nos basamos en las normas de la TIA. Cuando yo hablo de las normas de la TIA, es las normas. Hay que aclarar, mucha gente dice, es que la norma de cableado estructurado, si se dan cuenta, no es la norma, son una cantidad enorme de normas. Tenemos normas, originalmente era para edificios comerciales, o sea, edificios de oficina. Se incluyó una norma para edificios residenciales, centros de datos, instalaciones industriales, centros de salud y instalaciones educativas. Estas normas, dependiendo del tipo de edificación, hay 6 normas diferentes, tienen unas normas de soporte que tienen que ver con las generalidades, canalizaciones, espacios, cuartos de cableado, administración, identificación, planos, puesta a tierra, infraestructura de planta externa y automatización. Y tiene que ver con componentes, los componentes, hay unas normas de componentes que hay multipar, fibra óptica y coaxial. Entonces, vemos que es bastante amplio cuando nosotros hablamos de normas de cableado estructurado. En particular, si nosotros nos basamos en la nomenclatura de la norma más conocida, que es voy para atrás un momentico, que es la norma de edificaciones comerciales. Si nosotros nos basamos en esta nomenclatura, porque cada norma tiene una nomenclatura diferente, la estructura de un cableado estructurado está compuesto por lo que se conoce como cableados horizontales, que van desde las tomas o dispositivos. Acuérdense que estamos incluyendo la automatización. Desde tomas, cámaras, controles de acceso, sensores de presencia, a un cuarto de telecomunicaciones. Eso se denomina cableados horizontales.
En cada piso hay uno o más cuartos de telecomunicaciones dependiendo de las distancias y el número de puntos y usuarios. Hay un closet de telecomunicaciones principal, el cual colapsa toda la red. Y hay closets de telecomunicaciones intermedios. Entonces, la comunicación entre closets de telecomunicaciones dentro de un mismo edificio se denomina backbone interno. Esto sería un backbone interno, backbone interno, backbone interno. Y cuando estamos yendo de un edificio a otro, sería un backbone de campo. Aquí tenemos otro backbone de campo y otro backbone de campo. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos cableados horizontales, tenemos backbone internos y tenemos backbone de campo. Estos son los tres lugares donde nosotros tenemos que tomar la decisión de si usamos fibra óptica o no. En el cableado horizontal o a conexión a los dispositivos, en el backbone dentro del edificio y en el backbone de campo. La primera pregunta que nosotros vamos a hacernos en este momento es, por favor, contesten si al instalar una fibra óptica aumenta la velocidad de la red. Por favor, vamos a lanzar la pregunta. Siempre hago la aclaratoria, aquí no hay preguntas buenas y malas, simplemente estamos conversando en voz alta, contesten. Son anónimas, por supuesto. Al instalar fibra óptica aumenta la velocidad de la red, esa es la pregunta. Tenemos ya 43 personas incorporadas al webinar, bastante masivo. Ya han respondido 26 personas han respondido. Vuelvo a decirles, es totalmente anónimo y simplemente lo que queremos es sacar una estadística. Ok, ya tenemos una cantidad suficiente de preguntas, tenemos ya 35 respuestas y vamos a compartir el resultado. El 71% de ustedes dijo que por supuesto que sí. El 23% dijo que no y un 6% dijo no sé. Esa es la respuesta. Para algunos de ustedes puede ser sorpresivo porque la respuesta es no. O sea, nosotros no, la fibra óptica no aumenta la velocidad de una red. Eso puede ser sorpresivo para algunos de ustedes. La que define la velocidad de la red son los equipos activos. Me explico. Si ustedes tienen un enlace de 100 megabits que está conectado en cobre y ustedes sustituyen ese cobre por un enlace de fibra óptica, el enlace seguirá siendo de 100 megabits. O sea, no aumenta, la fibra óptica no aumenta la velocidad. Entonces la pregunta, ¿para qué usamos fibra óptica? Entonces, si la fibra óptica no aumenta la velocidad, ¿para qué la usamos? La primera aplicación es distancias. La fibra óptica llega a distancias que no llega el cobre. Estoy hablando en el caso de redes LAN, si yo tengo los switches de Ethernet típicos entre equipos activos, la máxima distancia son 100 metros. Si tengo más de 100 metros, yo puedo montar fibra óptica y puedo llegar a kilómetros, dependiendo del protocolo. Después vamos a dependiendo del protocolo. El tipo de fibra puedo llegar a kilómetros. Hay casos extremos en los cuales puedo llegar con fibras especiales, equipos especiales a más de 100 kilómetros entre equipos activos. Entonces, la primera aplicación de la fibra óptica es distancia, cuando el cobre no me permite llegar. El segundo, volumen de información. Pero volumen de información que me da el equipo. O sea, el equipo, yo en un momento determinado digo, mira, para esta distancia que tengo, el equipo que necesito es para esta distancia y esta velocidad, el cobre no me permite. Entonces yo puedo colocar fibra óptica. Estamos aclarando, por ejemplo, un protocolo Giga Ethernet de 1000 megabits, la distancia son 200 metros, eso no llega en cobre y coloco fibra óptica porque no me está llegando el cable de cobre. Y para futuro, y quizás esta que está aquí, es la más importante en muchas aplicaciones. O sea, yo no monto fibra óptica para la velocidad actual porque vamos a ver que en cobre funcionaría con los equipos que tengo actualmente. Yo lo que montaría fibra óptica pensando que cuando yo cambie los equipos y aumente la velocidad de mi red, no tenga que cambiar el cable, como ocurre con la
famosas categorías. O sea, esa es quizás la aplicación más importante del volumen de información en fibra óptica. La otra es el ruido o interferencia electromagnética. La fibra óptica es completamente inmune a la interferencia electromagnética. Casos extremos, los cables de guarda en las líneas de energía que llevan fibra óptica, que descargas atmosféricas, imagínate, rayos, y pasan por esos cables y tengo fibra óptica dentro. La otra aplicación es corrosión. La corrosión generalmente dirigida no es muy común en redes LAN, la parte de corrosión. Y por último, realmente embarcaciones marinas, después veremos, plantas con productos oxidantes. Y por último, la imagen. Esta es una razón por la cual, parece mentira, es una de las principales razones por las cuales se monta fibra óptica en una red LAN, para decir que tienen fibra óptica, para que la organización, la institución diga, yo tengo fibra óptica. Y funciona, ojo. Hay dos tipos de fibra. La fibra monomodo, en inglés single mode, la fibra multimodo, en inglés multimode. ¿Cuál es la diferencia? Tamaño de los núcleos. No vamos a ponernos a profundizar el por qué, pero sí tenemos que entender que la fibra monomodo o single mode son todas las redes MAN WAN, todas las redes de ciudad, las redes entre ciudades, los cables submarinos, todos, sin excepción, son monomodo. La mayoría de las redes LAN usan multimodo. Entonces, la primera conclusión que llegamos es que la multimodo es para cortas distancias. Sí y no. Ya vamos a ver cuál es la razón de la fibra multimodo. El objetivo de multimodo es ahorrar dinero. No existe otro. No existe otro. Para las personas que quieran profundizar en este tema, lo invitamos a que vean nuestro webinar de selección de... Están en nuestro canal de YouTube de Certitel. Nosotros tenemos un webinar que editamos el año pasado, que es selección de vidrios. Y ahí explicamos con mucho detalle por qué la fibra multimodo es creada exclusivamente para ahorrar dinero. Pero, aquí hay un pero. La fibra, efectivamente, en la fibra multimodo, los equipos y conectores son más económicos, pero el cable es más caro. Fíjense que hay una inversión. Eso significa que hay una distancia que en lo que ahorro en equipos y conectores lo estoy perdiendo en el cable. Esa distancia no tiene sentido de ser utilizada. O sea, si yo estoy colocando un tendido multimodo y estoy gastando más dinero que si fuera monomodo, no estoy cumpliendo con la premisa que es ahorrar dinero. El cruce de costo va bajando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio de los cables se mantiene y la diferencia de equipos y conectores disminuye. Actualmente el cruce de costos es en aproximadamente 300 metros. Eso significa que si yo monto un tendido de fibra óptica en una red LAN o red de área local de 800 metros y lo monto multimodo, cometí un error de diseño, porque el proyecto me salió más costoso y el objetivo, el único, oigan bien, no hay otro objetivo, les repito, para profundizar en este tema los invito a que vayan al webinar de nosotros, es ahorrar dinero. Si el proyecto me está haciendo más costoso, no tiene sentido. Lo segundo que hay que tener en consideración es que la fibra multimodo tiene problemas de ancho de banda, la cual no tiene la fibra monomodo. Aquí tenemos algunas distancias de las fibras multimodo. Hay una multimodo llamada OM1, OM2, OM3, OM4, inclusive existe una OM5. Estas son las máximas distancias a Giga Ethernet, a 10 GB y a 25 GB. Si nos damos cuenta, la fibra monomodo o single mode no le interesa las distancias. Las distancias tienen que ver con potencia, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, esto es una alarma. Cuando yo decido escoger multimodo, yo tengo que escogerla para garantizar que soporte el siguiente upgrade. Me explico. Si yo tengo un enlace de 400 metros, por decir, en fibra óptica, entre dos edificios, y yo estoy trabajando ahorita en este momento a 1 giga. Si yo monto fibra OM1 o OM2, cuando yo vaya, o OM3, cuando yo vaya a 10 gigabits, no me va a servir. Entonces, en ese caso, si yo tengo 400 metros, ¿cuál sería la fibra que debo montar? La OM4. Porque la OM4 me permitiría trabajar a 1 giga y después cuando yo cambie los equipos, es
llega a 550. Este concepto de garantizar el upgrade, tomando en consideración estas tablas existen, están publicadas, esos son estándares que están publicados, los hay hasta de 50, 100 gigas, 400 gigas, o sea, podemos entenderlo y muy importante en centros de datos que son función de la distancia. Esto que está aquí es un tema que para mí es fundamental. Tiene que ver con nuestro planeta, tiene que ver con la ética en las telecomunicaciones. Este es un tema que nosotros queremos introducir, siempre lo hemos planteado en nuestros cursos de capacitación, pero es un tema que queremos desarrollar profundamente. Nosotros queremos que las decisiones que se tomen a nivel de diseño sean la mejor para el cliente, para el planeta, para el país. Habrá gente que dirá, bueno, pero yo prefiero que la gente después, cuando vaya a subir a 10 gigas, el cable no le sirva y yo le vuelvo a montar otro cable. Esa falta de ética en el diseño que ustedes escogieron, que aparentemente les permite comer más adelante, está perjudicando al cliente, al planeta, al país. Y yo les voy a decir algo, he aprendido durante muchos años que ustedes le dan la mejor solución al cliente y esa mejor solución aparentemente no les permite hacer el siguiente negocio y ese cliente los recomienda. Y uno debe vivir desde la recomendación, no de las cosas mal hechas. Fibra al escritorio. Llevar fibra al escritorio, como en este caso, nosotros tenemos aquí varias estaciones de trabajo. Tenemos inclusive, en este caso, tenemos un teléfono IP, aquí tenemos un convertidor. Estos convertidores medios los estoy colocando externos, pero actualmente la tendencia es que estén embebidos en los equipos, ¿no? Tanto en los switches, con los famosos SFP, como en las computadoras o dispositivos estén incluidos, ¿okay? Por razones de dibujo lo pusimos separado, pero la tendencia del convertidor de medio standalone está poco a poco desapareciendo. Aquí lo primero que nosotros entendemos es que esto es muy costoso. ¿Por qué? Porque yo necesito un convertidor de medio aquí y un convertidor de medio aquí. Tengo un convertidor de medio por cada uno de los enlaces. ¿Cuándo se justificaría nosotros colocar esto? Cuando la distancia sea mayor entre equipos activos de 100 metros. En ese caso, usamos fibra óptica por distancia. Pero realmente, nosotros pensar en un futuro que nosotros queremos aumentar velocidades de 10 gigas, de 100 gigas, 40 gigas, utilizando la tabla anterior, no tiene mucho sentido. Porque una estación de trabajo no, a menos que estemos hablando de un centro de datos. En ese caso, las estaciones de trabajo no son estaciones de trabajo, sino servidores. Entonces, eso sería el acceso a los servidores y ahí sí puede interesarme un upgrade de velocidades futuro. Entonces, en ese caso, y solamente en ese caso, o cuando la distancia supera los 100 metros o cuando estoy en un centro de datos, yo podría pensar fibra al escritorio. La fibra del escritorio, casos puntuales de más de 90 metros, volumen de información, fíjense que nosotros con categoría 6A llegamos a 10 gigas. Una estación de trabajo no necesita ni ahorita ni en el futuro más de 10 gigas, a menos que estemos hablando de un centro de datos. Puede haber casos puntuales de interferencia electromagnética, casos de embarcaciones marinas, automatización industrial y por supuesto, si lo quiero montar porque quiero imagen corporativa y decir que no tenemos fibra óptica completamente, bueno, por supuesto que funciona. Pero aquí yo les voy a recomendar, y ese es el tema final, que en vez de colocar esa red que hemos visto toda en fibra óptica con convertidores medio, montemos una GPON LAN. Hablamos al final sobre ese tema. Backbone interno. La principal decisión, créanme, de montar, en muchos casos, un backbone interno es por imagen. ¿Por qué? Porque las distancias de un backbone interno, normalmente no pasan de 20, 30, 40 metros. Traten de imaginarse con un cable de categoría 6A puedo llegar a 10 gigabits. O sea que yo tendría garantizado el upgrade. Estoy trabajando ahorita a 1 giga y después cuando yo decida cambiar los equipos a 10 gigas, sigue funcionando el cable de categoría 6A. Entonces la decisión tiene que ver con imagen. Créanme que tiene que ver con imagen. La principal razón debería ser el crecimiento futuro de velocidades. Si nosotros elegimos multimodo, mucho cuidado con el tipo de multimodo y por eso tenemos que revisar la tabla de arriba de acuerdo a las distancias máximas del backbone de planta interna. ¿De acuerdo? Entonces,
cuidado con esto, de nuevo el tema de decisión de ética en telecomunicaciones. El backbone de campo. En este momento, la mayoría de las aplicaciones de fibra óptica en red LAN se concentran en el backbone de campo. Su uso es claro por distancia y volumen de información y es prácticamente obligatorio. Cuando yo estoy uniendo edificios en una red, es lógico hacerlo en fibra óptica. No solamente aquí no menciono esto, pero hay un tema que les puede sorprender. El cable de fibra óptica además es muy robusto. El cable de planta externa de fibra óptica es un cable muy robusto. La distancia por encima de 100 metros, inmediatamente ya dijimos que es monomodo, o sea, single mode. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy utilizando un multimodo en backbone de campo cuando la distancia es menor de 300 metros. De nuevo, decisión de ética en telecomunicaciones. El backbone de campo. El backbone de campo está conformado, yo tengo mi edificio principal, yo en estrella coloco mis cables de fibra óptica que van uniendo a cada uno de ellos, puede tener secciones aéreas, todo soterrado, preferiblemente soterrado, pero bueno, a veces los costos no lo permiten. Y debo considerar la redundancia. Aquí está la redundancia. Fíjense que la idea es que si se rompe el cable de fibra óptica, yo puedo levantar este edificio por este lazo que está aquí. Esta redundancia no necesariamente es en fibra óptica, puede ser inalámbrica, pero bueno, si lo hacemos en fibra, la parte inalámbrica me reduce la capacidad de velocidades, pero sería una solución muy económica de redundancia. Pero es fundamental, repito, que exista una redundancia en un tendido de backbone de campo. De nuevo, repito, sería ideal, y aquí lo vamos a ver, debe ser seguro. Cuando hablo de seguro, preferiblemente soterrado y por supuesto lo remitimos a ustedes a nuestro webinar que dictamos hace 2 semanas justamente de soterramiento de fibras. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a ver las técnicas y las causas de seguridad por la cual debería ser preferiblemente soterrado y debe contemplar crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento, que el número de hilos del cable de fibra óptica debe contemplar ese crecimiento. O sea, yo nunca, y hay un número de diseño muy común en fibra óptica, nunca debo usar inicialmente más del 50% de los hilos. O sea, si yo estoy necesitando 2 hilos, voy a montar un cable de 4, preferiblemente de 6 hilos, que comercialmente se consigue mejor. Si voy a usar 4 o 6 hilos, montaría un cable de 12 hilos. Debo contemplar el crecimiento. Y inevitable, si ustedes eligen planta externa, aparece una maldición inevitable que son las reparaciones. Tienen que estar preparados, contactados o con terceros o con ustedes si la red es suficientemente grande para efectuar reparaciones. Y por supuesto, la redundancia. Estos parámetros que están aquí son fundamentales para un backbone de campo por varias razones. Primero, porque es costoso montarlo. Segundo, porque la red depende de este backbone. O sea, si traten de imaginarse, se cae el backbone, no hay redundancia, toda esta edificación se va a quedar sin internet, sin telefonía, probablemente sin circuito cerrado de televisión ni vigilancia y va a tener problemas de control de acceso, o sea, que realmente es un problema. Entonces nosotros tenemos que contemplar que sea un enlace robusto, cables correctos, protegidos y que además exista redundancia. Esos temas son fundamentales cuando yo escojo fibra óptica. Y por supuesto, el tipo de fibra, ya lo dijimos anteriormente, depende de la distancia. Si las distancias superan los 300 metros, esta es una fibra automáticamente monomodo o single mode. Para hacer multimodo, probablemente estamos hablando de un mínimo de una OM3 para distancias de 100, 200 metros, por lo menos una OM3. Que la OM3 me permite, si ustedes recuerdan la tabla anteriormente, la OM3 me permite 300 metros en 10 gigas. O sea que yo arrancaría con 1 giga o 1000 megabits y cuando yo en el futuro decida hacer el upgrade a 10 gigas, esta fibra OM3 que llega hasta 300 metros me va a permitir utilizarla sin tener que cambiarla. Entonces es importante esa decisión. De nuevo, ética, ética.
vamos a repetir y vamos a incluir mucho las decisiones de ética en las decisiones de telecomunicaciones. La automatización de nodos. En este momento se está convirtiendo en muy común que yo monte un circuito cerrado de televisión, yo coloque un control de acceso, sensores de presencia, climatización, ahorro de energía, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tenemos que tener claro. La fibra óptica no permite alimentar el sensor o dispositivo. Por la fibra óptica yo no puedo llevar PoE, Power over Ethernet. Yo no puedo alimentar el dispositivo. Y eso es un problema. Entonces la gente dice, no, vamos a comprar cámaras de fibra óptica. Entonces tú dices, ok, yo monto la cámara de fibra óptica en el poste o dentro del edificio, bueno, pero tengo que llevarle alimentación a esa cámara. Entonces, si tengo que llevarle un cable de cobre, ¿cuál fue la idea de llevarle fibra? Entonces, la idea de automatización de nodos significa que yo lo que hago es, me voy en fibra óptica a un nodo, esto es en fibra óptica, a un switch. Este switch, puedo escoger un switch, si estoy hablando de automatización de planta externa, un switch que soporte temperaturas extremas, puede que sea IP67, o sea, todo lo que corresponda de protección, esto en fibra óptica. Y después el acceso final a los dispositivos, cámaras, controles de acceso, sensores de presencia, es en cobre. Preferiblemente PoE o Power over Ethernet. Entonces, este switch que está aquí es un switch que tiene sus entradas en fibra óptica y las salidas en cobre en alimentación PoE. Entonces, yo lo que hago es colocar nodos. En este caso estoy colocando puras cámaras, pero yo podía colocar una cámara aquí, podía poner un control de acceso allá, podía poner un sensor de presencia, o sea, dispositivos de automatización a lo largo de la red LAN, a lo largo del edificio, de estacionamiento, de planta interna, planta externa, como ustedes quieran. Como ustedes quieran, ustedes lo que hacen es colocar nodos y en esos nodos colocan sus equipos activos que permitan el ambiente en el cual están colocados. Existe en el mercado una variedad enorme de dispositivos en ese sentido y nosotros podemos después llegar en cobre y alimentación PoE. Entonces, como conclusión, de que por fibra no se puede alimentar el dispositivo. O sea, yo en este sitio donde estoy colocando el nodo tengo que tener alimentación. Pero después a los dispositivos de automatización los alimento a través del sistema de Power over Ethernet. Una encuestica. ¿Usted conoce la implementación de redes GPON en redes LAN, conocida como POL o Passive Optical LAN? Vamos a ver. A lanzar la encuestica entre ustedes. Por favor, de nuevo, por favor, contesten, son anónimas, queremos simplemente conocer el resultado. La primera opción, conocer la implementación de GPON en redes LAN o POL. Si la conozco, la he ejecutado y no la conozco. Ya tenemos aproximadamente 30 respuestas. Ya tenemos el 50 participantes en esta red, en este webinar, perdón. Ok, ¿está listo? Ok. Finalizamos la encuesta y la presentamos. El 28% de ustedes respondió sí la conozco, un 8% la he ejecutado y un 64%, una mayoría bastante amplia, no la conozco. Voy a explicarles un poquito por qué no se sientan mal si no la conocen, ¿no? Hay una clara intención de que no se conozca. Y les voy a explicar en qué consiste la GPON en redes LAN. La GPON en redes LAN, déjenme primero explicarles lo que es en general una red GPON. Una red GPON es una red de ciudad en la cual el proveedor de telecomunicaciones está llevando internet, telefonía y televisión por cable a los usuarios, el famoso triple play. ¿Cómo funciona la red GPON? Ustedes arrancan de un switch principal OLT, normalmente se mezcla. Si voy a incluir televisión por cable, porque hay dos opciones, una sin televisión por cable y otra con televisión por cable. Pero si yo voy a incluir televisión por cable, los mezclamos. Y yo salgo con hilos de fibra óptica. Ese hilo de fibra óptica le coloco splitter
pasivos. Splitter pasivos que los voy dividiendo, y yo puedo dividir cada hilo dependiendo de las distancias del ancho de banda que estoy buscando, entre 32 y 64 usuarios finales. Entonces, esto evidentemente es muy económico y muy eficiente, porque una de las cosas que nosotros descubrimos en una red GPON es que no hay equipos activos en el medio. O sea, los equipos activos son cuando salgo y después en la casa. En el caso de ustedes, el router que ustedes tienen en la casa. No hay nada activo en el medio, solamente son splitter absolutamente pasivos. ¿Cómo entra esto dentro de una red LAN? Entró, como diría nuestro fallecido Bolaños, el Chavo, sin querer queriendo. ¿Por qué entró sin querer queriendo? Esto se ha hecho tan popular a nivel mundial y ha crecido de tal manera que los precios y costos de los routers finales en fibra óptica, de los OLT principales y de los splitters, no hay más componentes, ¿no? Por cierto, aquí no hay más componentes. Lo que hay son splitters, las cajillas que contienen los splitters y los accesos finales. Ha bajado tanto de costo que, por decirles un número, un splitter de 1x16 hace 5 años costaba $80. Ya valen menos de $10. O sea, han bajado de costo de manera brutal. Al bajar tanto de costo, a alguien se le ocurrió que se monta en una red LAN. Vamos a ver primero nada cómo es una red LAN tradicional. Una red LAN tradicional, nosotros simplemente tenemos nuestro switch principal, tenemos nuestro backbone que podría ser en fibra óptica. Aquí llegamos a los switches de distribución. Estos switches de distribución se conectan a los patch panel. Esos patch panel lanzan en estrella el cableado que llega a cada estación de trabajo o dispositivo Wi-Fi, cámara, control de acceso, lo que ustedes quieran. Eso es un cableado tradicional Ethernet que nosotros tenemos. En el caso de la red POL o que Passive Optical LAN, esa es la traducción, nosotros seguimos teniendo igualito nuestro switch principal, pero este switch principal, en vez de conectarlo a los switches de distribución de los pisos, lo conecto a un OLT. Este OLT sale con cables de fibra óptica de muchos menos hilos que acá. Porque recuerden que cada hilo puedo dividirlo, por ejemplo, es usual dividirlo en 32. O sea, si yo salgo para este piso con 2 hilos, podría tener 64 salidas aquí. Ojo, y estas salidas podrían ser un router de 4 puertos, o sea que podría atender a 4 usuarios. Aquí lo que hay es una cajilla muy pequeña, ahorita vamos a ver la comparación de tamaño, en la cual están los splitters y se hacen las divisiones. Aquí salen los hilos que se vuelven a dividir, primero se dividen, por ejemplo, por 4, después aquí lo dividimos por 8, cada hilo, tendríamos 8 por 4, 32 salidas al final en cada hilo. Esto reduce enormemente el espacio utilizado, desaparecen los cuartos de telecomunicaciones, se convierte en una cajilla FTTH. Las canalizaciones, en vez de tener 64 cables, voy a tener 2 hilos de fibra óptica. 2 hilos de fibra óptica, 2 cablecitos de fibra óptica en vez de 64 cables categoría 6 o 6A. En esta instalación, las canalizaciones prácticamente desaparecen. Tiene muchos beneficios, indudablemente. Si nosotros lo vemos a nivel de ventajas y desventajas, hay que estar claro, un momentico para acá. Tiene muchos beneficios. El único inconveniente es que necesitamos equipos activos acá. Entonces, a estos equipos activos, si yo coloco una sola salida por cada estación de trabajo, quizás el número de equipos activos sea muy alto, pero bueno, en el medio no hay nada. Vamos a ver cuáles serían las ventajas y desventajas de esta aplicación. Primero, la ventaja, no hay límite de distancia. La famosa distancia, acuérdense que estamos en fibra óptica. Por cierto, esto es en fibra óptica monomodo, obligatorio. Aquí no existe la fibra multimodo. Es single mode la aplicación. Primero, no hay límite de distancia. Las estaciones o los puntos de control, o sea, o las cámaras o los Wi-Fi están a 100, 200, 400, 500 metros, 2 kilómetros, 10 kilómetros, no importa.
Entonces desaparece el límite de distancia. No hay obsolescencia de velocidad, porque estamos trabajando con fibra monomodo. O sea, si yo estoy trabajando a 1 giga, pero ahorita voy a trabajar a 10 gigas, voy a subirlo y voy subiendo los equipos, evidentemente hay que cambiar los equipos, la fibra sigue siendo la misma. Y el ahorro de espacios, desaparecen los cuartos de telecomunicaciones y las canalizaciones se reducen en un 90% el espacio de canalizaciones de cableado. Suena muy bonito. ¿Cuáles son las ventajas? Hay mucho equipo activo. O sea, nosotros aumenta el volumen de equipos activos. La flexibilidad PoE es complicada. En ese caso, para que el PoE funcione, el router final, el ONT, tiene que ser PoE. Existen PoE en este momento. Entonces, en ese caso, resolveríamos la parte de PoE. Y no es heredable. ¿Qué significa que no es heredable? No es cableado estructurado. Porque una de las cosas o de las partes fundamentales de un cableado estructurado es cuando yo me salgo, o sea, vendo el edificio o viene otra persona, aprovecha el cableado. En este caso, las personas que vendrían después no pueden utilizarlo a menos que tengan una red POL. Entonces, no es heredable, no es heredable. Esto significa que para implementar esto son edificios propios y que es lo más probable que no cambien de función. Entonces estoy hablando de hospitales, universidades, ese tipo de instituciones en el cual ustedes no ven una posibilidad que cambie en el tiempo, puede ser muy interesante una red POL. La pregunta es, ¿por qué esto no es nuevo? Y está creciendo como una bola de nieve, pero hay un gran interés de que no se monte, porque se acabó el negocito de las categorías. Esta es la verdad. Si ustedes montan esto que está aquí en fibra monomodo, que es obligatorio, este cableado es forever. No van a cambiarlo. Ustedes lo que van a hacer es, si ustedes quieren aumentar las velocidades, cambian el OLT, cambian los ONT que quieran aumentar de velocidad y punto. Eso es todo. Eso es lo único que hay que hacer. Hay inclusive un ahorro muy importante porque el OLT es un dispositivo capa 3 muy robusto. Eso significa que el core switch pueden bajarle mucho el costo. Entonces, y este es muy eficiente, muy fácil de administrar. Es más fácil de administrar que un switch de capa 3 normal, o sea, el software. Porque está diseñado para que ustedes puedan, tratar de imaginarse una casa, que esta casa yo quiero que tenga un ancho de banda de 10 megabits, pero esta casa tenga un ancho de banda de 100 megabits. Esta casa tenga video, este no tenga video, este lo cierra a tal hora, este lo abre a tal hora. O sea, porque es parte de la administración de una red de ciudad. En cualquier switch básico, OLT básico, router OLT básico, puede hacer eso. Entonces, el nivel de administración es bastante poderoso, llegando a niveles capa 3 y muy eficiente. Conclusiones. Las conclusiones son, primero que nada, nosotros en cableados horizontales, el uso de fibra óptica se remite casi exclusivamente en centros de datos. En los centros de datos, en el cableado horizontal, el que conecta a los servidores, y montar fibra óptica ahí se está convirtiendo en algo muy común. Quitando el centro de datos, solamente si tenemos problemas de distancia o tenemos un problema de interferencia electromagnética, en casos puntuales. En los backbone de campo es obligatorio, prácticamente en este momento, backbone entre edificios, en el backbone interno depende. Si queremos imagen corporativa, tamaño de la red, distancia, o sea, altura del edificio, ese tipo de cosas pueden tomarme la decisión. El tipo de fibra recomendada depende de la distancia. Ya dijimos que si es mayor de 300 metros, es automáticamente una fibra monomodo. Los invito a que vean el webinar. Ah, por cierto, aquí regresando, se me ha olvidado, tenemos un webinar GPON LAN. Aquí faltó la N. GPON LAN, ese es un webinar del año pasado, es el webinar más popular de nosotros, tiene como 300 o 400 vistas. Si quieren profundizar en él y ver todos los detalles, ahí está el GPON One. Y volviendo a las conclusiones, la fibra monomodo es recomendada más de 300 metros, menos de 300 metros tenemos que escoger la fibra adecuada para garantizar qué cosa, el upgrade. Y los nodos de fibra se están convirtiendo en una excelente opción para automatización, cámaras, control de acceso, distribución Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces, montar nodos de fibra en las cuales el acceso final es en cobre es muy importante y muy interesante.
Bueno, en este momento vamos a iniciar. Aquí están los datos. De todas maneras, seguramente Boris Vázquez puso mis datos. Este es mi correo. demorera@certitelsa.com, y vamos a empezar a saludar y ver las preguntas correspondientes. Vamos a ver el chat. Estuvo muy activo el chat. Por aquí lo tenemos. Bueno, primero saludos a Abraham Porra, saludos desde Ecuador, Gentela, Adrián Carrera, Wilfredo Pitti, saludos, saludos. Carlos García. Hay gente, aquí tenemos gente de K1 Wireless, Leonel Herrera, desde la casa. José Sarmiento, tenemos gente de la ciudad de la ciudad del saber. Jesús Sarmiento es director de informática de la ciudad del saber. Pregunta, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Certitel. Escribe Certitel y este es el canal de YouTube, en el cual están todos los videos que estamos en y todos los que les he recomendado. Aquí está Boris Vázquez, lo escribió claramente. Noblita colaboración. Johnny Barrante. Johnny, queda disponible en el canal de YouTube. Johnny, saludos, amigo de Costa Rica. Arimán Sánchez. Que si tenía una tienda de redes electrónicas en Venezuela, sí, todavía quedan los escombros. Ireli. Eso es cierto, Arimán Sánchez. La presentación se está grabando. Raúl Espino. Raúl, es de la casa. Estos equipos serían POE. Los equipos activos son POE. La pregunta, ¿estos equipos activos serían POE? Tú puedes escoger los POE. O sea, en el caso de una GPON, tú puedes escoger los POE o no. Entonces depende, puedes comprar los ONT POE o no. Aquí la pregunta de Paula, de Next. Tenemos a Next, otras personas de Next. Bienvenida, Paula, y además es amiga de la casa y futura RCDD. Teniendo en cuenta que con GPON LAN cada estación de trabajo requiere un equipo activo, ¿cuál sería la diferencia aproximada porcentual en términos de costo frente a una red LAN tradicional? Más o menos, eso depende, la pregunta es muy interesante, eso depende del tamaño de la red. Si tú hablas de una red pequeña, cuando hablas de una red pequeña, menos de 100 puntos te va a costar como por lo menos el doble de una red tradicional. Pero si tú hablas de red de 500 puntos en adelante, probablemente sea más económica. Hay una opción para bajar costos, que es que la red comparta, los ONT se compartan con 2 o más estaciones. Porque realmente aquí lo que cuesta dinero en una GPON LAN son las ONT. Entonces, si ustedes, y las ONT típicamente vienen de 4 puertos. Entonces, si tú empiezas a compartir, esto va a bajar y puede llegar a ser más económico que una red tradicional. Aquí tenemos a Adrián Carrera. Se debe tener redundancia en las OLT y este debe ser de un solo fibra o puede ser fibra y cobre. Las OLT puedes tener redundancia, indudablemente tú puedes tener redundancia. Las OLT trabajan ellas tienen la interfase hacia la parte de switches y router, internet, la tienen en cobre fibra, pero su interfase hacia los usuarios es solamente fibra. No existe la opción de cobre fibra hacia usuarios. Si tiene todas las OLT, si tienen parte de cobre hacia los servidores o switches o lo que te quieras conectar. Al momento de comprar una fusionadora, se debe tener en cuenta la fusionadora china. Andrés Lisondro está haciéndonos aquí una pregunta un poco paralela, ¿no? Las chinas, yo te comento y mi opinión es, si tú estás empezando en el trabajo, y quieres entrar, yo podría comprar una fusionadora china, pero no te pongas a comprarla en Alibaba. No te pongas a comprarla en Alibaba por tu cuenta, porque te compraste una fusionadora baratica. Tienes que comprarla a través de un distribuidor local que garantice que la fusionadora funciona y tiene repuestos. Porque créanme que hay muchas en el mercado que no sirven para absolutamente nada. Las he tenido que botar. Y entonces los distribuidores hacen ese filtro y tienen esa responsabilidad. Si el volumen de información es grande, yo me iría por una fusionadora japonesa.
Para trabajo, volúmenes de información, robustez, rapidez, peso, mantenimiento, servicio, me iría por una japonesa, Sumitomo Fujikura. Jaina Jairo, por supuesto, desde Nicaragua, Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, un participante de nuestros cursos. Saludos a Saúl Cabrera, también, desde Nicaragua. Johnny Barrante, por supuesto, de Costa Rica. Antonio Rotonda, amigo de la casa. Saludos, Antonio. Aquí tenemos a la gente del Hospital Materno Infantil de José Domingo Valdía de Chiriquí. Han tomado cursos con nosotros y son gente bien apreciada. Lo mismo Santiago. Aquí dice Santiago Aguilar, pregunta, desde Veraguas. ¿El tipo de intérprete es el cliente o dice es el cliente? El ONT es del cliente. El ONT es equivalente, es el router que tú tienes en la casa en este momento, que lo más probable que sea coaxial en fibra óptica. Más nada. That's it. Ese es el dispositivo del cliente. En este caso, en el caso de una GPON LAN, es el dispositivo que va a la estación de trabajo o al dispositivo de automatización. Ahí están en los canales de YouTube todavía con más detalle. Saludos, Eliseo Jackson de Telecarrier, también gente que ha tomado cursos con nosotros. Y Wilfredo Pitti, gusto que estar presente. Saludos a todos por aquí. Wilfredo Pitti es un participante de nuestros cursos y persona certificada. Aquí Abraham Porra, prohibido acabar con el negocio de las categorías. Yo no estoy acá hablando con el que habla sobre el negocio de las categorías. La decisión al final yo siento que tiene que tomarla el cliente. Pero sí, Abraham, te voy a decir algo. Tenemos que cambiar un poco el concepto si queremos futuro en nuestro planeta. O sea, esta pandemia que nos está acosando nos tiene que hacer pensar. Y nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas mejor. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay una tentación de el mecánico que quiere que le lleven el carro toda la semana con una falla, pero tenemos que cambiar y yo les prometo que voy a hacer unos webinars más adelante. Quizás el tema, les voy a dar el título, quizás se los adelanto, se llama Aguas Oscuras en Telecomunicaciones. Si no han visto la película Aguas Oscuras, por favor, véanla. Es obligatoria, no es fácil verla porque hay interés de que no se vea esa película. Y parece mentira, cuando vean la película dice que tiene que ver las aguas oscuras en telecomunicaciones, sí tiene que ver, y particularmente las organizaciones implicadas en esa película tienen que ver con telecomunicaciones. Y viene el seminario, así se va a llamar, Aguas Oscuras en Telecomunicaciones. Aquí de Paula, como ve la adopción de redes PON en los países latinoamericanos, la veo lenta todavía conozco proyectos puntuales, algunos de ustedes dijeron que ya lo han hecho algo, sí sé, yo he hecho ya un par de proyectos en eso, va lento pero viene, eso creo que es un camino inevitable. Las capacitaciones, sí, Johnny, las capacitaciones van a venir más adelante, vamos a hacer capacitaciones, certificaciones online y presenciales, tenemos que adaptarnos, como todo el mundo, y vienen, o sea, simplemente estos webinars son de calentamiento. El cableado indoor GPON es Eliseo Jackson, es una ventaja para instalar en edificios con canillas internas muy pequeñas, por supuesto. Las canalizaciones son mínimas las que necesita y si tienes ese problema, ese es un caso de solución bien interesante. Aquí Donato Salazar de Sistecom, o sea, mi gente de Sistecom aquí en Panamá, integradores muy importantes y que han tomado bastantes cursos con nosotros. Leonel Herrera, existen redes GPON con cableados de fibra de un solo hilo. Las redes GPON son de un solo hilo por cada, normalmente, inicialmente arrancaban con 2 hilos, las primeras GPON eran 2 hilos, pero ya actualmente todas las GPON son de un solo hilo. En ese hilo, cada hilo lo puedes dividir normalmente hasta 32. Puedes dividirlo teóricamente hasta 128, pero reduces mucho el ancho de banda, ¿no? Yo para conservar cierto ancho de banda razonable,
lo divido máximo hasta 32, pero es un hilo por cada 32 puestos de trabajo. ¿Qué más hay por acá? Creo que esas son todas las preguntas. Ya como que llegamos al final. ¿Ver? ¿Qué otra preguntita tenemos? Les vuelvo a repetir. Yo sé que el tema de Jipon Lang, a algunos de ustedes les pareció, está el webinar de creo que duró una hora completo en nuestro canal de YouTube. Hice ese webinar el año pasado y ahí está la explicación con estructuras de costo, que me preguntó Paula por ello, posibilidades de implementación, etcétera, etcétera. Por favor, vean ese webinar, los invito a que lo vean. Es el webinar, el video más popular de nosotros. Fibra un solo uno. Aquí tenemos, retomando lo de las fusionadoras. Con respecto a Hino. Hino, se me olvidó mencionar, Hino es coreana. La marca Hino también es buena. O sea, escoger entre fusionadoras coreanas o japonesas es la discusión que podrían tener un fanático de Honda y un fanático de Hyundai. No los vas a poner de acuerdo. El fanático de Hyundai te dice que él prefiere pagar un poco menos por el mismo carro. El fanático de Honda te dice que no es el mismo carro. Y no los vas a poner de acuerdo. Entonces, les dejo esa duda a ustedes de si vale la pena pagar un poco más por fusionadoras japonesas, que estamos hablando de Fujikura, Sumitomo, o fusionadoras como las coreanas, como Hino. Fidel lo confundió el horario, está llegando tarde. Fidel Vega, aquí me mandó un mensaje privado. Fidel Vega es, quiero que todos lo feliciten ahorita. Es uno de los participantes de nuestro curso de preparación de RCD de Vixi, que presentó el examen y lo aprobó. Están pendientes Leonel Herrera, Paula Herrera y Benigno Pérez. Ellos también van a presentarlos próximamente y van a hacerse RCD de Vixi. Felicítenme a Fidel Vega, que es el primer RCD de Panamá. Aquí Donato me hace la pregunta, cuando te dice que en una fibra no debemos consumir más del 50% de la fibra instalada, ¿cuál sería en referencia para redes internas GPON? Ok, en GPON lo que harías es, tú cada hilo divides en 32. No use los 32 hilos. Usa de los 32, usa 20 y el resto lo dejas en reserva para crecimiento. Esa sería la forma de crecimiento de la red GPON. No usar los 32 hilos de todos los hilos. Y, por ejemplo, llegaste al piso, en el piso llegaste con 2 hilos y tú ibas a montar 50 usuarios, en vez de llegar con 2 hilos, llegas con 4 hilos. O sea, simplemente le aumentas un poco los hilos y dejarías preparado, que al final lo que hay que colocar son splitters, más nada, lo que hay que colocar son splitters. Me están felicitando todo el mundo a Fidel. Fidel está siendo felicitado masivamente. Eh, por cierto, vamos a volver a abrir, eso se hace online, vamos a abrir ahora próximamente otra vez el curso de preparación de RCD para presentación de Vixi. Y es perfecto para estas épocas en las cuales tenemos más tiempo y tenemos que tener más currículum. Esa es la realidad, esa es la nueva realidad. Hay que estar mejor preparados. Mira, Fidel, están pidiendo que compartas el correo, por favor. Entonces, Fidel, estás obligado a presentar tu correo público aquí a toda esta gente. Tenemos 52 participantes ahorita en esto y esto va a quedar además grabado y lo van a ver por la proyección que tenemos. El webinar de hace 2 semanas ya tiene como 150 vistas. Esto va a llegar a 1000 vistas en poco tiempo.
Ok, creo que llegamos al final. 11:05. Aquí está, por favor, tomen nota el correo de Fidel Vega, fvega@sistemasespeciales.net. Okay. En este momento, antes de despedirnos, nos queda un minuto. Las personas que quieren abrir cámaras, en este momento los invito. Desde Fidel, Gina Rubiano, de la gente de Next. Si quieren saludar con las cámaras, pueden, están invitados en este momento a abrir sus cámaras. Ahí tenemos a Fidel Vega. Saludos, don Daniel. Excelente presentación, como siempre. Saludos a todos. Gracias. Gina, de Next. Muchísimas gracias. Felicidades. Muy buena presentación, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Gina. Bueno, creo que esta sería la despedida. Entonces, vuelvo a repetirles, nosotros van a estar, aquí tenemos a Johnny Barrantes desde Costa Rica. ¿No tienes el audio prendido, Johnny? ¿Prende el micrófono? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahí tenemos a Johnny Barrantes. Un placer, muchas gracias por todo, de una alegría verlo nuevo. Gracias. Tenemos a Wilfredo Pitti y a Abraham Porras. Wilfredo. Yo lo que quiero saber es dónde va a ser la celebración de Fidel. Fidel, ¿estás comprometido a la celebración? ¿Ah? ¿Estás comprometido a la celebración? Bueno, entonces creo que nos queda más nada que despedirnos. Les vuelvo a repetir, esto va a estar grabado, disponible en 24 horas, pero adicionalmente lo estoy invitando a que vean. Vieron la información que tenemos en nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito, y después vienen más adelante presentaciones bien importantes y bien interesantes que vamos a tener con respecto a esto. Adicionalmente lo invitamos a que entren, va a venir la información de cuando les digamos que el canal de YouTube está abierto. Estamos abriendo una librería a precios solidarios en nuestra página web hay libros de fibra óptica a $15, libros de cable estructurado a $15, libros completos que además tienen soporte de videos en el canal de YouTube. Hay unos cursos corporativos de instalación de conectorización en fibra óptica. O sea, estamos ampliando la cartera en la parte online. Les invito a que entren en la página de Certitel y vean la parte donde entran, pisan cursos online y van a ver nuestros recursos. Bueno, de nuevo, a despedirme. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Nos vemos dentro de 2 semanas. Vamos a hacerlos cada 2 semanas. Eso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.